Muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la clase número 2. Vamos a empezar a ya hacer operaciones con los conjuntos. Es un tema que ya hemos estado empezando a ver. Y vamos a hacer operaciones en donde podamos nosotros unir, intersectar, hacer diferencia y complementar conjuntos. La primera operación que vamos a ver es la unión. Cuando yo tengo dos conjuntos que tienen propiedades diferentes, lo que yo puedo hacer es juntar esos dos conjuntos para tener un conjunto todavía más grande que cumpla con las características o las propiedades de un conjunto y la del otro. Como resultado voy a tener ese tercer conjunto que va a estar formado por todos los elementos del primer conjunto y todos los elementos del segundo conjunto. En este caso es A y B. Incluso si yo tuviera un tercer conjunto, el conjunto C, yo podría hacer la unión de esos tres conjuntos y va a incluir las propiedades o los elementos de A, los elementos de B y todos los elementos de C también. Bien, en el ejemplo que hemos estado manejando vamos a utilizarlo para que podamos resolver este ejercicio. Tengo aquí A. A es igual a X, tal que X son los elementos alcalinos. Bien, esto es por comprensión, pero por extensión pues serían estos. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Bien, y B es igual a Y, tal que Y son los elementos de la familia 1A o 2A, con un número atómico mayor a 37. Bien, ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es acomodar estos dentro de nuestro diagrama de Venn para que podamos identificar o podamos ubicar a cada uno de estos elementos en este diagramita. Yo ya sé que pues todos estos son los elementos alcalinos y todos esos van a estar dentro del conjunto A. Pero en esta intersección solamente pueden estar ahí aquellos que sean de la familia 1A o de la familia 2A y que además tengan un número atómico mayor a 37. Entonces, todos estos, el litio, el sodio, el potasio, incluso el rubidio, van a estar solamente dentro del conjunto A. ¿Por qué el rubidio, que tiene un número atómico de 37, no entra dentro de B? Porque es igual a 37, su número atómico es igual a 37, no es mayor a 37. Entonces, el rubidio todavía queda de este lado. Y el cesio y el francio sí cumplen con estas características, por lo tanto, el cesio y el francio pertenecen tanto a A como a B. Bien, ahora vamos a ver los elementos alcalino-térreos. Esos no pueden estar dentro de A, pero sí pueden estar dentro de B siempre y cuando tengan un número mayor a 37. En este caso, pues el radio es mayor a 37, el bario también es mayor a 37 y el estroncio también es mayor a 37, su número atómico. Pero ahora, ¿qué pasa con el berilio, el magnesio y el calcio? No pueden estar dentro de el conjunto A, pero tampoco cumplen con las características para estar dentro del conjunto B. Entonces el berilio queda afuera del conjunto, de ambos. Tiene que quedar afuera tanto de A como de B. No importa dónde los coloques, si los coloques cerca de B o cerca de A, simplemente con que queden afuera ya voy a poder decir que están dentro del universo de estos elementos, pero que no cumplen con las características de A ni de B, se quedan afuera. Bien, ok. Ahora, algo que quiero destacar o quiero que se graben, porque esto va a ser muy, muy útil, que cada que ustedes escuchen la palabra O, se los voy a escribir aquí. O siempre va a ser igual a unión. Cuando ustedes tengan que resolver algunos ejercicios y vean la palabra O, con acento o sin acento, porque ya se puede escribir de ambas maneras, O siempre va a significar unión. Entonces, los elementos que tengan esta propiedad o que también tengan esta otra propiedad, entonces significa
que vamos a estar hablando de una unión. Y gráficamente la unión se ve así. Todo esto sería la unión. Caray, me pasé un poquito. Eso es la unión. Por eso se dice que la palabra O. Entonces, los elementos que pertenecen a A o a B son aquellos que están dentro de esta área sombreada. Bien. Y ahora, matemáticamente, ¿cómo podemos calcular una intersección? Pues la vamos a hacer con esta formulita. Esta formulita sí es necesario que ustedes la copien en un formulario para que la tengan a la mano. Entonces, A unión con B va a ser igual a todos los elementos de A más todos los de B, pero cuando yo sumo A y B, estoy sumando esta intersección dos veces. Todos los de A y después todos los de B, sumé Cesio y Francio dos veces. Por lo tanto, tengo que restar una vez esa intersección. Este símbolo que está al revés significa intersección. Y por eso esta fórmula queda como los elementos de A más los elementos de B, menos esa vez que se está repitiendo ese Cesio y Francio o esa intersección. Bien, matemáticamente así se va a definir la unión. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las propiedades que vamos a tener de la unión? Pues una de las primeras, o más bien son estas las que tenemos aquí, que la operación de la unión de conjuntos es conmutativa. Es decir, que A unión B es igual a B unión A. Sí podemos conmutar estos dos elementos, dos conjuntos, perdón. Para cualquier conjunto A que se une consigo mismo, el resultado siempre será igual a A. Pues sí, si yo tengo el conjunto A y lo quiero unir con el conjunto A, pues eso como resultado me va a dar igual el conjunto A. Propiedad C. La unión del conjunto A con el conjunto universal, pues es igual al conjunto universal. Si yo tengo el conjunto A y lo quiero unir con el universo, pues como resultado voy a tener el conjunto universal. Inciso D. La unión del conjunto A y el conjunto vacío es igual al conjunto A. Si yo tengo el conjunto A y lo voy a unir con algo que no tiene nada, pues el resultado siempre me va a dar el conjunto A. Ahora, la unión del conjunto A con su complemento es igual al conjunto universal. Aún no hemos visto el conjunto complemento, pero ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero el conjunto complemento es todo aquello que está fuera de A. Entonces, si yo uno a A con todo lo que está fuera de A, pues entonces prácticamente estoy juntando todos los conjuntos y me va a tener como resultado el conjunto universal. Inciso F. La unión de los sucesos A y B es igual a, es decir, A unión B es lo mismo que si yo tengo B unión A. Muy bien. Ahora sí, la intersección. La intersección se va a dar a partir de las propiedades de dos conjuntos. Y la intersección va a ser aquellos elementos que pertenecen a A y que también pertenecen a B, pero que cumplen con ambas características. Es decir, aquella superficie dentro del diagrama de Venn que está en medio. Aquellos elementos que cumplen con las propiedades de A y las propiedades de B, esos son la intersección. Y es un subconjunto, es un tercer conjunto que nosotros estamos formando y que se va a expresar de la manera A intersección B. Bien, entonces, aquí ya tenemos el diagrama de Venn, ya lo rellenamos, ya no hay necesidad de arrastrar los elementos aquí adentro. Y ahora, A entonces son los X, tal que X son los alcalinos, y B son Y, tal que Y son los elementos de la familia 1A o 2A, con número atómico mayor a 37. Ya tenemos el diagrama de Venn. Entonces la intersección va a ser aquellos que cumplan con esta característica y que también cumplan
con esta característica. Bien, aquí la palabra importante que nosotros debemos identificar es la palabra y. Y significa intersección. A diferencia de la unión, donde la palabra clave es la palabra o, es decir, aquellos elementos que cumplan con las propiedades de un conjunto o las de otro conjunto. Puede ser una u otra. En este caso, en la intersección, aquí no. Aquí sí tienen que cumplir con las características de un conjunto y las características de otro conjunto. Por eso la palabra y va a ser clave cuando nosotros estemos leyendo algunos ejercicios. Cuando si escuchamos la palabra y que cumple con esto, estamos hablando de una intersección. Ok, y así como la unión tiene propiedades, también la intersección tiene propiedades. Aquí es intersección. Vamos a cambiarle. Muy bien. Ok, entonces, inciso A, la operación de la intersección de conjuntos es conmutativa, es decir, podemos cambiarla de lugar. A intersección B es lo mismo que si tenemos B intersección A. Inciso B, para cualquier conjunto A que se intersecta con sí mismo siempre será igual al conjunto A. Entonces, A, si lo quiero intersectar con A, es decir, si quiero encontrar las propiedades similares o iguales que tiene A y A, pues es lo mismo que tener el conjunto A. Inciso C, la intersección del conjunto A con el conjunto universal es igual al conjunto A. Si yo tengo el conjunto A y el conjunto A está bien delimitado con sus propiedades, está bien definido, y lo quiero intersectar con las propiedades del universo, pues no las va a ver porque pues se supone que todo lo que está fuera de A pues no cumple con ninguna de las características que están dentro de A. Por lo tanto, si yo quiero intersectar A con el universo, pues solamente voy a tener elementos que estén dentro de A. Bien. Inciso D, la intersección del conjunto A y el vacío es igual al conjunto vacío. Si yo tengo A y tengo el vacío, ¿cuál es lo único que van a tener en común? Pues nada, el vacío. Por eso se pone que la intersección de estos dos es el vacío. Ahora, la intersección del conjunto A con su complemento es igual al conjunto vacío. Igual, es muy similar a la propiedad anterior donde estamos intersectando con el universo. ¿Qué tienen en común todo lo que está dentro de A y todo lo que está fuera de A? Nada, no tienen nada en común, por lo tanto, se tiene el conjunto vacío. Bien, F, la intersección de los conjuntos A, B y C se va a dar por A intersección B intersección C. Yo lo puedo agrupar de esta manera, es decir, primero, para intersectar esos tres, puedo primero intersectar B y C y después intersectarlo con A, o primero puedo intersectar A y B y después intersectarlo con C. Bien, y por último, el inciso G, la intersección y la unión de dos conjuntos A, B y C es, si nosotros queremos distribuir esta propiedad, donde primero tengo el conjunto A y lo voy a unir con la intersección de B y con C, yo puedo distribuirlo de esta manera. A unión con B primero y después intersectarlo con la unión de A y C. O al revés, si yo primero tengo A y quiero intersectarlo con la unión de B y C, tomo A intersección B y después voy a unir con A intersección C. Estas dos van para su formulario. Para que las tengan ahí, para que cuando tengamos que resolver ejercicios con conjuntos, la tengan ustedes ahí a la mano. Bien. Ahora, otra ecuación que puede salir de esta propiedad, vamos a escribirla en la siguiente
pizarra porque ya no nos cabe aquí. Ok, ya habíamos visto de la unión que A unión B va a ser igual a A más B menos la intersección. Si nosotros a partir de aquí despejamos A intersección B, vamos a pasarla del otro lado sumando y esta que está aquí sumando la vamos a pasar del otro lado restando. Entonces, A intersección B va a ser igual a A más B menos A unión B. Esa también va para su formulario. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos decir que esta es la de unión, para calcular la unión de dos elementos, dos conjuntos, perdón, y esta va a ser la de intersección. Esa va para su formulario. Ok, ahora sí, vámonos con diferencia. Pues la diferencia entre dos conjuntos A y B va a dar como resultado un tercer conjunto, donde voy a tener todos los elementos de un conjunto, pero a ese conjunto le voy a quitar aquellos que no pertenecen o que pertenecen a cualquier otro conjunto. Por ejemplo, tengo aquí A menos B. ¿Yo cómo puedo ver A menos B? Pues si tengo que todo esto es A, y a toda mi A le voy a quitar todo aquello que tenga en B, como resultado voy a tener simplemente aquellos que exclusivamente pertenecen a A. Y esto sería A menos B. Ahí está. Bien. El mismo ejemplo, X igual A es igual a X, tal que X son los elementos alcalinos y B aquellos que son de la familia 1A o 2A, pero que tienen número atómico mayor a 37. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que todos aquellos que pertenecen a la familia de los alcalinotérreos, le estoy restando a aquellos que tengan un número atómico mayor a 37 y me quedo con los que solamente cumplen con esta característica. Eso es A menos B. Bien. Ok, las propiedades de la diferencia. La operación de diferencia no es conmutativa, así como lo hacemos en los números naturales. Cuando yo quiero restar 5 menos 7, no es lo mismo que 7 menos 5. Bien, entonces en este mismo caso o de esta misma manera nosotros podemos ver que la operación de la diferencia no va a ser conmutativa. Por lo tanto, A menos B y B menos A no van a ser iguales. Bien, ahora a partir de la definición de la diferencia nosotros podemos deducir que si yo quiero restar A menos B, ese conjunto de A menos B va a ser un subconjunto de A. Y de la misma manera, si yo quiero hacer B menos A, pues eso va a ser un subconjunto del conjunto B. Bien, ahora C. Si A es un subconjunto de B y no hay elementos que estén incluidos en B, entonces al conjunto A menos B pues no va a tener elementos. Si yo tengo, nuevamente, o sea, son dos conjuntos, ¿no? Tengo el conjunto A y que es un subconjunto de B, pero no tienen elementos que estén incluidos en sí mismo. Entonces, A menos B se va a quedar vacío, no va a tener nada, se va a quedar sin elementos. Bien, ok, ahora, inciso D. Si los conjuntos son mutuamente excluyentes, es decir, que no tienen elementos en común, aguas, esta palabra es muy importante, mutuamente excluyentes. Y significa que no tienen elementos en común. Grábenselo porque ustedes en estadística lo van a utilizar y bastante. Dos conjuntos que son mutuamente excluyentes significa que no tienen elementos en común.
Entonces, si no tienen elementos en común, entonces la intersección de ellos da como resultado el conjunto vacío. Bien, y de aquí nosotros podemos ver estas propiedades. Sean los conjuntos A menos B, B menos A y la intersección de A con B. Entonces, A menos B intersectado con la unión de A y B, pues va a dar un vacío porque no hay elementos en común. Y asimismo se define la propiedad de que A menos B, y si a eso lo voy a unir con B menos A, pues también va a dar el vacío. Porque A menos B son los que solamente están en A, sin estar en B. Y B menos A van a ser aquellos que estén solamente en B. Entonces, ¿qué van a tener en común A menos B y B menos A? Pues ninguno de los dos. Vacío. Y la misma lógica vamos a aplicar aquí. B menos A son aquellos que solamente están en B. Y A unión B, A intersección B son los que están en medio, en la intersección. Ahora, si yo quiero intersectar esos dos, ¿qué tienen en común? Pues nada. No van a tener absolutamente nada en común. Y esas son las propiedades que nosotros tenemos de la diferencia. Ok, ahora sí, vámonos con el complemento. El complemento, como nosotros ya habíamos dicho, son todos aquellos elementos que van a estar fuera del conjunto que a nosotros nos interesa. Bien, en el mismo ejemplo, vamos a encontrar A complemento C. Ok, todo esto es el elemento A, el conjunto A, perdón. Si nosotros queremos encontrar A complemento, pues eso es todo lo que está fuera de A. Esto es A complemento. Ahí disculpen si me paso de las líneas, pero el concepto se entiende. Todo eso es A complemento. B complemento. Todo esto que tengo aquí es el conjunto B. Entonces, B complemento va a ser todo lo que está fuera de B. Eso es B complemento. Ahora, también yo puedo encontrar el complemento de las uniones o de las intersecciones. Entonces, si yo quiero ver A unión B y quiero encontrar su complemento, bueno, yo ya sé que A unión B va a ser toda esta área que está dentro de un conjunto y que también esté dentro del otro conjunto. Es decir, aquellos elementos que cumplen con una propiedad, las propiedades de un conjunto o con las propiedades de otro conjunto. Recuerden esa palabra o. Bien, entonces si yo ya sé que ese es el A unión B, el complemento de A unión B va a ser todo aquello que esté fuera de esa unión. Ese es el complemento. Y ahora, para la intersección, bueno, yo ya sé que la intersección es la que cumple aquellos elementos que cumplen con las características de uno y que al mismo tiempo cumplen con las características de otro conjunto. Entonces esta parte es la intersección. El complemento de esa intersección entonces va a ser aquí me equivoqué. Esta partecita. Ahí quedó. Ese va a ser el complemento de esa intersección. Las propiedades del complemento, bueno, son fáciles de deducir. Si yo tengo el conjunto universo, es decir, yo ya tengo todo lo que forma el universo, el conjunto universal, y quiero encontrar su complemento, pues su complemento es la nada. El complemento del todo, pues es la nada, el conjunto vacío. Bien,
Y de esa misma manera, pues el complemento de la nada, pues es el todo, el conjunto universal. Y ahora, el complemento del complemento de un conjunto, pues es ese mismo conjunto. Eso es por deducción, ¿no? Yo tengo todo lo que está fuera de un conjunto y quiero encontrar su complemento, pues todo lo que está dentro de ese conjunto. Ok, esas son algunas propiedades algebraicas. Algunas ya las vimos en los jams anteriores. Están las de idempotencia, que ya vimos que pues la unión o la intersección de un conjunto con sí mismo da como resultado el mismo. La conmutativa, que no importa el orden en el cual yo esté estableciendo la unión o la intersección de los conjuntos, pues va a ser la misma. Eso nada más es con la unión y con la intersección. Con la diferencia, esa sí no es conmutativa, tengan cuidado. ¿Okay? Ahora, la asociativa, ya la vimos. Yo voy a tener, cuando yo quiero encontrar esta unión, esa intersección, puedo asociar primero haciendo la unión de A y B y después con C, o primero hago la unión de B con C y después la unión con A. Y lo mismo sucede con la intersección, con la unión e intersección. En la distributiva, pues primero yo tengo que distribuir esta unión con el primero del conjunto B intersección C y después con el otro y ya después hago la intersección. Lo mismo sucede cuando yo quiero intersectar con la unión de dos conjuntos. Lo distribuyo. Todas estas tienen que ustedes hacer un formulario para que las tengan a la mano para cuando estemos haciendo los ejercicios. ¿Okay? Ahora, la ley de Morgan. La ley de Morgan establece que cuando yo tengo la unión de dos conjuntos y quiero calcular su complemento, es lo mismo que intersectar los complementos de B y de C. ¿Ok? Y la otra es cuando yo quiero encontrar el complemento de una intersección, es lo mismo que primero encontrar el complemento de A, el complemento de B y esos dos unirlos. Ok, ahora las propiedades de complementación. Estas son las que acabamos de ver. Es bastante sencillas. Las de identidad también ya las hemos estado nombrando tanto en la unión como en la intersección. Y por último, si A es un subconjunto de B, entonces cualquier A y cualquier B, en cualquier A y cualquier B se cumple ¿qué? Aquí debe ser mayúscula, disculpen. A unión B pues es igual a B porque A es un conjunto de B. Esto solamente se cumple cuando A es subconjunto de B. ¿Okay? A intersección B pues es solamente A porque son los que van a tener en común, solamente los que van a estar en A. Ahora, A intersección B pues también va a ser un subconjunto de A porque es simplemente A. Y A va a ser un subconjunto de A unión B. Bien, de tarea, muchachos, les va a quedar dibujar cada uno de estas propiedades. Van a dibujar un diagrama de Venn que explique cada una de estas propiedades para que ustedes así puedan entender un poco más estos conjuntos. Entonces, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Entonces, para el día sábado, en los equipos que ustedes tienen, me tienen que entregar 22 diagramas de Venn que ejemplifiquen cada una de estas propiedades. ¿De acuerdo? Pues es todo por hoy, muchachos. Espero que pasen un bonito día y nos vemos en un ratito.